Tras el análisis de la primera película de Matrix, ahora vamos a analizar sus secuelas, Matrix Reloaded y Matrix Revolution. ¿Son tan malas como dicen? ¿Tienen tantos boquetes de guión? ¿O son por el contrario secuelas que merecen una segunda oportunidad? Vamos a averiguarlo. Matrix Reloaded empieza con una reunión de rebeldes. Resulta que las máquinas están preparando un gran ejército de centinelas para ir contra Sion y destruir a la humanidad, o al menos a un alto porcentaje de ella. Neo podría planear entre los edificios y decir a todo el mundo que es Jesucristo y que tienen que liberarse todos e ir al mundo real, pero no, decide ir a donde el oráculo para que le diga que él es el elegido. Eres el elegido. Lo puto contrario que en la peli anterior. No soy el elegido. Lo siento, joven. A ver si nos aclaramos. Y cuya misión ahora es ir a buscar a un programa llamado el Creador de Llaves. Todo el arco de este personaje va a ser así: le dicen a dónde tiene que ir, va, pelea y le vuelven a decir lo que tiene que hacer. Este Creador de Llaves está retenido por otro programa llamado Merovingio, que es un programa que se niega a ir a la fuente para ser reciclado y vive en Matrix como mercenario y traficante. El problema no es que sea peligroso, sino que habla por los codos y es súper pedante. Aunque eso sí, dice cosas bastante interesantes que nos conectan con la primera película. Ese debate sobre si podemos verdaderamente elegir nuestro destino o si nuestras acciones son solo producto de una compleja reacción en cadena desatada, cual fichas de dominó, por un artífice, el arquitecto, que controla el destino del mundo, su mundo. Es el arquitecto quien luego explica que para que Matrix funcione los humanos tienen que poder elegir, aunque esas elecciones les encaminen a una vida de causalidad. Y ahí entra este Merovingio para aprovecharse de ello. Quien comprende y controla esa causalidad tiene el poder de manejar el mundo a su antojo. Afortunadamente para nuestros protagonistas aparece Perséfone y les ayuda de manera gratuita. Bueno, gratuita no, solo pide un beso intenso. Parece que en esta trilogía todo se soluciona a base de morreos. Es curioso como en la mitología griega, Perséfone era la hija de Deméter, diosa de la agricultura, que es convertida en la diosa del inframundo tras ser raptada por Hades. El caso es que consiguen rescatar al Creador de Llaves y aquí empieza la locura. Primero una pelea en el hall para después seguir a Morfeo y a Trinity en una espectacular persecución con tiroteos y luchas con katana que dura más de 20 minutos. Solo por todo esto ya vale la pena Reloaded. Pero ¿cómo es que Morfeo puede contra un agente mejorado? En la última le dejaron bastante hecho mierda. Neo intenta llegar al parking donde están sus amigos, pero los gemelos malvados cierran la puerta y cuando Neo la abre, el lugar ha cambiado. Ahora está en una montaña mientras sus amigos son perseguidos peligrosamente por sus enemigos. Merovingio le había hecho la misma jugada instantes antes, pero ¿no podría haberse dado la vuelta y buscar otra puerta o salida en vez de ponerse a volar para regresar a la ciudad que está a tomar por el culo? Esto es Sion, es una ciudad gigantesca y proporciona un hogar a miles de personas. Pero ¿de dónde saca la energía para que todo funcione correctamente? Todo hace pensar que usan energía geotérmica, lo que lleva a preguntarme, si a ellos les funciona, ¿por qué no a las máquinas? Recordemos que las máquinas tuvieron que recurrir a extraer energía de los humanos a través de Matrix, porque los gobiernos humanos ennegrecieron el sol. Pero ¿para qué ennegrecer el sol cuando hay más formas de obtener energía? Construir, yo que sé, un dínamo gigantesco o usar la energía del calor de la Tierra bastaría, y no tienes que andar construyendo simulaciones con elegidos y movidas de esas. Desde luego el plan de los humanos destruyendo el sol estaba condenado al fracaso desde el principio. ¿Y por qué hay gente conectada a lo que parece Matrix para abrir las puertas de la ciudad? ¿Y por qué el comandante Locke y su facción sin enchufe siguen creyendo que el oráculo y el elegido son una tontería? Nadie había logrado matar a un agente antes de Neo. Además este tío se opone a dejar partir a la Nebuchadnezzar porque dice que necesita todas las naves disponibles. ¿Para qué? Si luego no las usan durante la batalla. Y ya para rizar el rizo hay una cosa que es interesante, aunque no tiene nada que ver con la trama. ¿Por qué Neo en Matrix es igual al Neo del mundo real? Recordemos que Morfeo le explica que su avatar en Matrix es una representación mental de su propia visión de él, pero si Neo es un humano cultivado, realmente nunca se ha visto la cara. Al final de la primera película, Smith es eliminado, y como programa eliminado su misión ahora es ir a la fuente y ser reciclado. Muchos programas tienen la opción de quedarse en Matrix exiliados, y eso es lo que decide hacer Smith, a pesar de que estaba harto de aquel lugar. Pero algo pasa, no se sabe el qué, y Smith se convierte en un virus que va infectando todo a su paso. ¿Qué es Smith exactamente? Por lo que él mismo cuenta, cuando Neo le mata, una parte de él queda impregnada en el agente, y según los propios Wachowski, Neo y Smith se convierten en el yin y el yang de un mismo ser, y de alguna forma Smith quiere destruir a Neo
porque sí. En mi opinión, la motivación de Smith a lo largo de las secuelas es uno de los elementos más flojos de la saga. No termina de tener sentido del todo, es una excusa fácil y ya. Y es que se pasan toda la película hablando de propósito, y creo que ahí es donde está la clave para entender un poco el final. ¿Cuál es el propósito de Smith? Se suponía que él quería salir de Matrix. ¿Por qué acabar con Neo cuando supuestamente te ha liberado? ¿Y por qué esto solo le ha ocurrido a un agente? Neo habrá matado a muchos más, aunque no lo vemos nunca. ¿Ninguno ha decidido seguir en Matrix? Y más importante aún, ¿forma el virus Smith parte del plan del arquitecto o es la primera vez que aparece como fallo? Doy por hecho que es un error nuevo, ya que Smith habla abiertamente en la primera película de cómo era la primera Matrix. Entonces, ¿cuáles fueron los fallos de las anteriores Matrix para tener que reiniciarlo? De la primera ya lo sabemos, era una utopía de la felicidad y la gente no lo aceptaba, pero ¿y de las demás? Me refiero al hecho de que tienes tu Matrix y aparece esta anomalía llamada elegido. ¿Cómo el arquitecto hace para que forme parte de su plan? Y si él es el error que tiene que llevar a Matrix a reiniciarse periódicamente, ¿por qué sigue saliendo una y otra vez? ¿Por qué no matarle directamente? Lógicamente ahora no, porque tiene que vencer al virus Smith, pero en la primera película no hay nada que ponga en peligro el sistema más que él mismo. Los rebeldes no parecen una gran amenaza, y con el elegido básicamente lo que consigues es darles alas. Y finalmente, si Smith conoció la primera Matrix, conocerá el resto, por lo que también debería conocer la historia de los anteriores elegidos, su misión, sus reinicios y toda esa mierda, ¿no? Entonces, ¿por qué perseguirle? El caso es que llegamos a esta escena donde Smith logra acorralar a varios rebeldes e infectar a uno de ellos, Bane, por lo que Smith se adueña de la mente de una persona en el mundo real. ¿Puede un virus informático infectar un cerebro orgánico? Esto es un poco como lo de Independence Day, usar un virus de un Mac para infectar una nave espacial alienígena. Pero eso no es lo más curioso de la escena, sino este paquete del oráculo que luego le dan a Neo en el mundo real. ¿Cómo han sacado un objeto de Matrix al mundo real? No se explica, como tampoco se explica de dónde sacan esta cuchara de uno de los huérfanos del oráculo. ¡Magia! Y finalmente, ¿mueren los humanos esclavos infectados por Smith? ¿O simplemente dejan de soñar y de tener emociones con las que alimentar Matrix? Porque si es así, a las máquinas se les acabaría el chollo de energía limpia y gratuita. De hecho, a los únicos que vemos vivos tras la muerte de los Smith son al oráculo, al arquitecto y a la niña, que son programas, no humanos. ¿Dónde está la gente? Hombre, yo doy por hecho que todo se reinicia, pero claro, ¿cómo reinicias la mente de una persona ya adulta? El arquitecto nos cuenta que esta es la sexta Matrix, la sexta Sion, y que Neo solo es una anomalía, un error matemático, y también es el sexto elegido. ¿Elegido para qué? Elegido por el mismo arquitecto para ir a la fuente a reiniciar el sistema. El arquitecto le cuenta que tras eso su misión es coger a 23 personas e ir con ellas al mundo real, a Sion, para refundarla. Aquí me surgen muchas preguntas. ¿Cómo una veintena de personas han podido reconstruir esta ciudad y reproducirse de esta manera 5 veces en solo siglo y medio? Recordemos que el mundo real transcurre supuestamente en el año 2199, aunque tampoco están muy seguros. ¿Y por qué dejar a esa gente libre en el mundo real? ¿Por qué muchos no tienen enchufe? ¿Son humanos verdaderos? Y si es así, ¿cómo han sobrevivido a las destrucciones anteriores de Sion? Ya deberían saber que cada cierto tiempo vienen y les destruyen. ¿Y para qué crear un último reducto humano si van a destruirlo? ¿Y por qué en la primera película los agentes necesitan los códigos del ordenador de Sion y en las siguientes ya no hace falta? Solo con taladradoras ya entran perfectamente. Hombre, siempre se puede decir que es que era una prueba para convertir a Neo en el elegido y era una excusa, pero es que Smith, que se supone que conoce todas las Matrix, ya debería saber que sus códigos no son necesarios en absoluto. Tras su charla con el arquitecto, este le da a elegir a Neo entre salvar a Trinity o salvar a Sion. Siempre es lo mismo, hay que elegir, o ya ha elegido. Para la mente matemática del arquitecto, y como podemos ver en sus cientos de monitores, una elección no es más que una de las posibles variables dentro de una programación más o menos cerrada. Todo es puro teatro para hacer llegar al elegido hasta la fuente y reiniciar el sistema. Sin embargo, debido a sus sentimientos, el amor, Neo elige salvar a Trinity, lo que me hace pensar que como salvador de la humanidad es un poco egoísta, pero bueno, va a salvarla aunque supuestamente vayan a morir todos. Va por ella, destruye media ciudad volando, la resucita con un Deus Ex Machina y todos están tranquilos. Bueno, no sé si el arquitecto debería estar muy tranquilo, pues hay un virus destruyéndolo todo a su paso. ¿Forma parte de su plan o el agente Smith es otra anomalía? ¿Por qué el arquitecto o las máquinas no pueden reiniciar Matrix por ellos mismos o eliminar virus y tienen que recurrir a esa anomalía llamada el elegido para que les haga todo el trabajo? ¿Por qué supuestamente el elegido tiene que pasar por un camino de superación personal y emotivo para lograr llegar a la fuente e insertar su código? ¿Y por qué el arquitecto le da a elegir entre salvar a Trinity o salvar a Sion? Parece que el hombre tiene tiempo de hacer ambas cosas al final. Puede salvar a la chica, después volver y atravesar la otra puerta para llegar a la fuente, tampoco hay tanta prisa. Yo tengo curiosidad por saber qué hicieron los elegidos anteriores. ¿Todos han luchado contra Smith? ¿Han desarrollado poderes en el mundo exterior o han derrotado a Merovingio? He sobrevivido a tus predecesores
y te sobreviviré a ti. ¿Todos hablaron con el arquitecto y reconstruyeron Sion conociendo la verdad? Me llama la atención esta frase. Tu juego ha sido muy peligroso. Los cambios siempre lo son. ¿Fue el oráculo quien decidió introducir el elemento amor entre Neo y Trinity y que este comenzara a tomar decisiones basadas en su emoción y no en su razón y de alguna forma romper el círculo con sus anteriores elegidos y terminar con la esclavitud del arquitecto? ¿Fue en esta galleta que le da donde está ese nuevo código de emotividad para llevar a cabo su plan? ¿Fue ella quien alteró deliberadamente a Smith para convertirlo en un enemigo común a humanos y máquinas y ayudar así a los humanos a lograr la paz? Es probable que así sea, pero como todo, no sé si existe una respuesta. Resulta que Neo desarrolla el poder para electrocutar a los centinelas en el mundo real, pero la cantidad de energía necesaria para batirlos le debilita y se desmaya. ¿Qué le ha pasado? No se sabe, pero de alguna forma su mente se ha convertido en una antena de wifi y se ha conectado a Matrix sin cables. ¿Todos los elegidos han podido usar sus poderes fuera del mundo real o Neo es el primero? ¿Y por qué puede ver el llamado código naranja? ¿Qué significa? ¿Es el mundo real otra Matrix en plan Inception o es una especie de visión termosonar? O peor aún, ¿es Neo una máquina? Eso sí que sería un giro muy loco. El caso es que Neo pierde el conocimiento y aparece en una estación llamada Móvil, un anagrama de limbo. ¡Qué sutil! La gran cuestión aquí es, ¿cómo se las arregla Merovingio para meter a Neo dentro de ese lugar? ¿O ya aparece directamente en ese limbo? Analicemos qué es este limbo. Podríamos definirlo como un cortafuegos, una especie de punto de control para cortar el acceso a programas rebeldes, como Neo. Si ese lugar es tan importante para las máquinas, ¿cómo es que Merovingio ha comprado al ferroviario y se ha hecho con su control? ¿Y por qué a cambio de devolver a Neo les pide los ojos del oráculo? Como ya he contado, Smith infecta a Bane y este llega al mundo real. Se mete en una nave y va a luchar contra las máquinas. No se sabe qué pasa con ellos hasta que dicen que han sido atacados y solo han encontrado un superviviente en coma, Bane. ¿Cómo ha sobrevivido? No se sabe bien, pero vaya potra que solo se salve el infectado por Smith. Además, las máquinas le deberían tener unas ganazas terribles. Pero la cosa es que Bane podría haber matado a Neo en cualquier momento, en vez de andar varios días remoloneando por Sion. ¿Y por qué en esta escena no mata a Trinity y luego con calma a Neo? No, antes tiene que soltar su chapa. La guerra contra las máquinas empieza. Humanos usando máquinas para derrotar a máquinas usando humanos. Muy metafórico todo. Resulta que los humanos tienen que usar unos enormes robots con ametralladoras para destruir a los calamares que vayan entrando. Vale, aceptable. El problema es que tienen la mejor arma del mundo, pero no se sabe por qué no está en la ciudad. Hablo, como no, del arma de impulsos electromagnéticos. Esta arma por alguna razón solo está en las naves, y Niobe tiene que arriesgar su integridad física para llegar hasta Sion a toda leche y lanzar el pulso electromagnético que destroza a todos los centinelas a la vez. Niobe ha salvado el muelle, pero el comandante Locke de Sion le dice que ha cometido un gran error. Resulta que usando el pulso electromagnético ha inutilizado los equipos electrónicos de la base, y ahora ya no tienen seguridad. ¿De qué seguridad habla? ¿De los robots y de las torretas que ya no existen? Además, cuando usan esos pulsos electromagnéticos en las naves no pasa nada, la nave no queda inutilizada. Es cierto que tienen que apagar antes los sistemas para que no se frían, pero claro, si ese es el caso, Sion podría tener una gran arma de impulsos en caso de emergencia. Se apaga todo antes de usarla y listo, todos los calamares mueren de golpe y no tienes que arriesgar la vida de miles de personas. O si tanto problema hay, que instalen varias alrededor de la ciudad, fuera, en los túneles, para activarlas según lleguen los monstruitos. Neo y Trinity parten hacia la ciudad de las máquinas, luchan con ellas y finalmente logran llegar a la fuente. Bueno, Trinity no, porque muere por el camino. Neo logra llegar a donde está la fuente y habla con las máquinas. Pacta con ellas que si es capaz de derrotar al virus Smith, las máquinas tendrán que dejar de perseguir a los humanos de Sion. Todo ok. Las máquinas le conectan a Matrix por cable, igual es que no le da la señal del wifi, y Neo se pone a luchar contra Smith en un combate épico, pero bastante por debajo de las expectativas. Y además con un anticlímax de la leche. Tras darse de hostias parece como que Neo se rinde y se deja convertir por Smith. Pero algo pasa y de pronto Smith comienza a hablar cosas raras y acto seguido todos explotan. ¿Qué mierda ha pasado? ¿Es un Deus Ex Machina? No realmente. Se supone que para que Neo complete el camino del elegido y reinicie el sistema, tiene que llegar a la fuente con su código completo, pero como ya dijo el propio Smith, parte de Neo quedó impregnado en él y viceversa, y supongo que eso justifica que también pueda volar y hacer virguerías. De alguna forma sus fuerzas se van compensando, el yin y el yang. Ambos forman parte de una misma ecuación que necesita balancearse. En resumen, que hasta que Neo y Smith no se unieron de nuevo, Neo no estuvo completo, y ahora al estar el código íntegro en la fuente, tanto el propósito de Neo como el de Smith, que era matar a Neo, terminan. Matrix
Matrix se reinicia, el virus desaparece y con ello llega la paz entre los humanos y las máquinas. Ahora los humanos podrán desconectarse y vivir en el mundo real devastado si así lo prefieren. Podríamos decir que cuando Neo asume su destino, el planificado en solitario por la Oráculo, el Smith que había infectado a esta mujer comienza a ver el futuro, lo que ella había programado, y es cuando se cortocircuita porque se da cuenta de que ha caído en una trampa. Al final, ese determinismo versus libre albedrío del que hablaba en el vídeo anterior sería una especie de metáfora entre una programación cuidada y ordenada y un sistema caótico con infinidad de variables. Lo que yo me pregunto es, ¿esto lo sabía Neo antes de enfrentarse a Smith? Si no lo sabía, ¿cuál era exactamente su plan para derrotarle? Y si lo sabía, ¿para qué tanta pelea? Yo doy por hecho que Neo se da cuenta de todo en este momento. Yo decía, todo lo que tiene un principio tiene un final, Neo. ¿Qué he dicho? Todo lo que tiene un principio tiene un final. Como veis, salvo algunas cosas que quedan un poco en el aire, el final tiene coherencia con el resto de la historia. Yo creo que es un poco decepcionante, sí, pero tampoco me parece un final de mierda. Aquí ya es cuestión de gustos. En general, pienso que las dos secuelas están bien, expanden fenomenal el universo de Matrix, pero se quedan muy por debajo de la genialidad de la primera película, perdiendo por el camino gran parte de su misticismo. Pero vamos, ojalá más trilogías en la actualidad fueran como esta. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.